como todos sabemos, en la Asamblea las iniciativas y las propuestas se aprueban sin discusión, bajo la mesa, sin mayores detalles, y siempre quedan en realidad muchas dudas, sobre todo de cómo se manejan los recursos del Estado, los recursos públicos. ¿Cuáles podrían ser, Anabel, los tres aspectos, digamos, más relevantes de la aprobación que se dio ayer y qué nivel de profundidad y de discusión, de despeje de dudas hubo al respecto? Bueno, en primer lugar, creo que para hacerlo breve en el sentido de cómo se califica el presupuesto 2024 que fue aprobado por Nuevas Ideas en la al menos última sesión plenaria del año 2023, es que es un presupuesto mentiroso, un presupuesto que no prioriza en aquellas cosas que la gente esperaría que resuelva la asignación de los recursos públicos. Y esto no es de ahorita, sino que es una constante en los presupuestos que ha aprobado este gobierno a través de sus diputados a partir del 2021, porque ya sabemos pues cómo funciona esta Asamblea Legislativa en automático, apretando el botón por aquello que le dicen desde el Ejecutivo. Y el presupuesto no es la excepción. Y quizás como tercer punto, justamente que no se da un debate real del tema. No es cierto que haga un desfile de funcionarios o funcionarias a la Comisión de Hacienda responda realmente a una discusión o donde se pueda dar pie o paso a mover, digamos, las asignaciones, porque la facultad de la Asamblea Legislativa en materia presupuestaria, cuando se va a aprobar el presupuesto, no puede subir el techo del presupuesto. El gobierno pidió a través de Hacienda 9.068 millones de dólares y ese es el techo. Pero sí tiene la facultad de esta Asamblea Legislativa, si tuviera un compromiso realmente de cara a la población, de decir, miren, no, yo a publicidad o a prensa de casa presidencial no le voy a dar lo que están pidiendo, le voy a bajar. O decir, miren, no es posible que no se atienda la fuerte crisis en la economía de las familias desde un enfoque de protección, por ejemplo, a los más pobres, a los más vulnerables, a esos que hoy ya las estadísticas nos dicen, y no solo son un número, son vidas, son personas, que es lo que debemos entender. Lo grave del asunto de que hayan familias que no tienen que comer, que pasen 1 o 2 días sin comer, e incluso datos que registran ya más de 200 muertes, por ejemplo, por desnutrición, por comer mal. Entonces, esas realidades que deberían ser las prioridades no se reflejan de esa forma. Al contrario, refleja las prioridades, obviamente, del gobierno en el sentido de sus intereses particulares, de los intereses económicos que representa, pero no los intereses de la grandes mayoría. Y eso es grave porque al final un presupuesto es la máxima herramienta de política pública para un país. O sea, es cómo vas a distribuir los recursos, que hay que recordar que en un país como el nuestro sigue el pueblo siendo el que más aporta, porque los impuestos que más genera ingresos en el Estado es el IVA, y ese lo pagamos todos y todas, pero la gente no ve retribuido eso en beneficio, ¿verdad? En programas, proyectos, no, y creo que acá es importante que la gente haga la reflexión, el análisis, porque no es algo que nos inventemos nosotros. Ustedes ven en el día a día cómo no hay obras realmente en los municipios, en sus territorios, como si es que hacen algo a los 2 o 3 días o a los días nada más que hayan pasado de que hayan puesto, por ejemplo, los postes en Comalapa recientemente, ya se cayeron. O sea, ¿qué tipo realmente de inversión es la que se está haciendo? Para empezar, ninguna que sea de carácter estratégico en respuesta a lo que la gente necesita. Son contratos que benefician a quien se lo gane, y ya sabemos que son cheros, amigos del presidente y de su grupo, pero eso lo vemos nuevamente en este presupuesto. No. Y por lo tanto, vamos a seguir diciendo, son presupuestos mentirosos que no reflejan realmente en asignación de dinero lo que debería ser una prioridad para atender los problemas que hoy la gente tiene. La aprobación del presupuesto legislativo que se tuvo al final, lo que se aprobó, en realidad ustedes como fracción del FMLN, como diputados del FMLN, ¿les parece correcto que al final quedara como quedó? No, nos abstuvimos. Miren, para empezar, el presupuesto de la Asamblea, entiendo yo, ¿verdad? Específicamente el de la Asamblea Legislativa, nunca se hizo público. La gente puede ver en el portal de Hacienda que en blanco aparecía la hoja. O sea, el detalle, te pueden decir la cifra global, pero el detalle de cómo van distribuidos los recursos no está. Y al menos nos abstuvimos de votar. ¿Por qué? Porque ese presupuesto, teniendo en cuenta que a partir del próximo año cambia el número de diputaciones en esta Asamblea Legislativa, tuvo que haber disminuido más. Y son incoherentes y mentirosos también las Nuevas Ideas, quienes además administran este órgano de Estado, la Asamblea Legislativa,
en hablar cualquier cosa, pero en la práctica no es cierto que implementen medidas de ahorro, al contrario, han venido a despilfarrar, a asignar más dinero para el tema de contratación. Es una situación ahí que es además de conocimiento público, pero que el detalle no se nos da a conocer, porque al final cuando se cuestiona, la información o es en reserva o se llega a niveles de irrespeto, como se dio en el Pleno Legislativo, diciendo, cuando se les decía, ¿y cuántos contratados tienen ustedes? Yo no soy, unas expresiones que yo mejor ni las repito porque no hay que rebajarse a ese nivel, viniendo de quien conduce un órgano de Estado, realmente no es correcto. Y tiene obligación un funcionario público, tenemos la obligación como funcionarios públicos de transparentar. Y al menos yo puedo decir que desde el 2021, fue algo que también hicimos con mi compañera Dina Argueta, transparentamos nuestra planilla, por ejemplo, quiénes son los compañeros o compañeras del equipo que nos apoyan en esta tarea. Y ahí está la información en nuestras redes para quienes lo quieran conocer, porque creemos que debe haber transparencia y al menos en este presupuesto que aprueba la Asamblea Legislativa con la mayoría oficialista, no se da ese tema de la transparencia porque desde el primer momento se le oculta la información a la gente.